Recordamos que el Señor en este capítulo 11 se había enfrentado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con los escribas y fariseos que no querían creer viendo pues milagros extraordinarios como los que hacía el Señor. E incluso recordemos que atribuyen al diablo esos milagros. Entonces Jesús, recordemos que ha sido muy fuerte hablando con los fariseos, e incluso le ha hablado, lo último que habíamos visto, de que esta actitud de oposición pues es un pecado contra el Espíritu Santo y que por lo tanto no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Y decíamos que no le puede ser perdonado porque la persona no se abre al perdón, porque se opone el máximo de resistencia a la gracia, y Dios respeta nuestra libertad. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos continuar, puesto que es, digamos, sigue el pensamiento continuo, ¿no? Podemos leer los versículos 11 y 12, capítulo 12 y versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, fijemos cómo sigue con el pensamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conduce a los cristianos, es el que nos conduce. Si leemos el libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva, guiaba a los misioneros y guiaba a los cristianos todos. Pues esto es lo que aquí recuerda el Señor, ¿no? En ese enfrentamiento, en ese rechazo que hacen a Jesús, lo harán igualmente a los creyentes. Y por consiguiente le dice que aun cuando nos persigan, le dice a los apóstoles, porque los van a perseguir, los van a denunciar, los van a llevar a la sinagoga y ante las autoridades, etcétera, etcétera, pues que no se angustien. Fijaos que Dios siempre quiere que tengamos confianza. ¿Y por qué no? Pues porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora. El Espíritu Santo os ayudará a saber responder en cada momento. Más adelante, en el capítulo 21 del mismo Lucas, fíjense lo que dirá en los versículos 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fijamos que esto es una cosa muy importante y que muchas veces no lo tenemos presente en los momentos difíciles. Nos parece que somos nosotros los que... Es decir, no nos damos cuenta que podemos contar con alguien que está de nuestra parte, que nos ayuda y que es infinitamente inteligente, que es el Espíritu Santo, porque es Dios. Entonces Jesús nos viene a decir que no nos preocupemos. Lo importante, fijaos, a lo que sí nos impulsa el Señor es a que tengamos una opción decisiva, a que realmente nos decidamos y pongamos plena confianza de que esa entrega, esa fidelidad al Señor, el Señor nos va a sostener en ella y nos va a dar en cada momento la gracia e incluso las palabras convenientes. Y yo diría que en eso me parece que todos tenemos un poco de experiencia. Seguro que en alguna ocasión, y en más de una ocasión, hemos encontrado que hemos tenido una salida, que hemos encontrado unas palabras, unas respuestas, y que pensamos, ¿y cómo se me ha ocurrido? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ilumina. Y Dios se acomoda a nuestra mentalidad, se acomoda a nuestra naturaleza. Y a veces somos tan poco coherentes que somos capaces de atribuirnos a nosotros mismos a que somos tan listos, tan oportunos, que mira, se nos ha ocurrido. Pues no, es el Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos sostiene y que nos guía. Y por eso hay que tener confianza con esa seguridad de que Dios no nos va a fallar, que es a lo que nos invita el Señor. Pero ahora toca otro tema. Fijémonos ahora los versículos 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre,
¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, si nos fijamos, aquí ahora se va a tocar el tema de los bienes materiales. Y el Señor va a tratar de este tema partiendo de un hecho, de una realidad. O sea, nos encontramos con que entre esa muchedumbre que nos ha dicho que siguen al Señor, pues hay dos hermanos pues que han recibido una herencia, se supone que habría muerto su padre, ¿no? Y pues por lo visto uno pues se quería quedar con todo. En las herencias a veces hay enfrentamientos, ¿no? Incluso de los hermanos. Y entonces, pues uno le dice, maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y claro, podríamos preguntarle por qué se lo dicen al Señor eso. Él no era abogado ni era juez. Pero es que los rabinos a veces intervenían en estos problemas familiares. Y entonces pues ven en Jesús a un hombre recto, a un rabino, pongamos eso entre comillas, pues le piden que les ayude. Y yo no sé si les sorprende que el Señor no quiere intervenir para repartir la herencia. ¿Y por qué no quiere? Pues precisamente porque en estos versículos, y sobre todo en los que sigue, nos quiere enseñar que los bienes materiales tienen un valor muy, muy, muy relativo. Que hay cosas que son mucho más importantes. Y por esto comienzo diciendo, pero ¿quién me ha constituido a mí juez para poder intervenir? Y en el versículo 15 que hemos leído dice, guardaos de toda avaricia. ¿Y por qué quiere que nos guardemos de toda avaricia? Pues porque, de hecho, como dice aquí, el dinero no soluciona los problemas básicos de la vida. Después va a insistir más en esta idea. Nuestra vida no depende de los bienes materiales. Nuestra vida está en manos de Dios. Y fundamentalmente es Él el que digamos, lleva nuestra vida. Porque dice que aunque uno tenga mucho, no está la vida en la hacienda. A veces la gente dice, sí, es verdad, el dinero no da la felicidad, no soluciona los problemas, pero ayuda. Y yo les diría, ¿no será al revés? ¿No es el dinero el que complica la vida? Pensemos un poco, ¿cuántos problemas en nuestra sociedad debidos precisamente a la ambición de dinero, a la ambición de bienes? Entonces, ¿ayuda a ser feliz? No, complica la vida. San Pablo nos dirá que teniendo con qué comer y con qué cubrirnos y teniendo nuestro techo, que no hemos traído nada y no nos vamos a llevar nada. Pues que vivamos en paz y sepamos compartir. Porque como más adelante nos ha dicho, el que tiene esa ambición, ese deseo, esa obsesión por tener bienes materiales, en realidad pierde la paz. Es más, San Pablo nos dirá a Timoteo, llega a decir que la causa de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ahora el Señor nos va a poner una parábola para explicarnos lo que Él quiere decirnos al no querer intervenir en ese reparto de herencia. Podemos leer los versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma,
¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, si fijémonos que aquí Jesús pone una parábola que si atendemos veremos qué claro se ve lo que el Señor nos quiere enseñar. Fijémonos que se trata de un rico necio. Así dice la parábola. Se trata de un hombre que ya es rico. Ya es rico. ¿Y por qué es necio? ¿Por qué el Señor le llama necio? Fijémonos que en realidad este hombre rico, según la parábola, no hace ninguna cosa mala. No sé si nos fijamos. Es Dios el que le ha dado una cosecha abundante. Evidentemente, si esa cosecha abundante no le cabe en los graneros que tiene, pues está en su derecho de hacer unos graneros más grandes para poder recoger esa cosecha que Dios le ha dado. No se dice que no pagaran bien a sus jornaleros. Es decir, no se dice que hiciera ninguna injusticia ni ninguna cosa mala. Entonces, ¿por qué es necio? Fijémonos en el soliloquio de este hombre, que diríamos es donde se retrata. En el versículo 19 dice que se dirá a sí mismo: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Por lo tanto, ahora descansa, come, pásatelo bien, no te preocupes. Pero dice el Señor que Dios le dice: insensato, esta noche te pedirá el alma. Y entonces, ¿todo eso para quién será? ¿Se fijan dónde está la insensatez? ¿Dónde está la necedad de este hombre? Es decir, fijémonos que la necedad está precisamente en este proyecto de vida que él hace. Él proyecta que tiene para muchos años. Y por lo tanto tiene esa seguridad en sí mismo de que puede hacer planes para el futuro. Y planes para el futuro para gozar sin medida. Porque no ha hecho nada indebido. Yo creo que esto es importante que lo demos cuenta. No ha cometido injusticia ni ha hecho ningún mal. Pero es un necio. ¿Por qué? Pues porque este hombre, digamos que solamente piensa en organizar su vida, en disfrutar de la vida, y no es consciente de que su vida no la tiene en sus manos, que está en manos de Dios. Es decir, nosotros no podemos contar con mañana, solo podemos contar con el ahora. ¿Lo ven? Luego, lo sensato que será aprovechar ahora. Y aprovechar ahora para que mañana me encuentre. No sé si me sé explicar. El futuro cierto que tenemos, seguro, es que más pronto o más tarde vamos a llegar a la eternidad. Más pronto o más tarde vamos a llegar al encuentro con Dios. Y entonces nos espera la vida interminable. En cambio, la vida de aquí es breve y además de que es breve, no sé cuánto va a durar. La otra sí sé cuánto va a durar. Esta no sé cuánto va a durar. ¿Qué les parece? ¿Qué será lo sensato? Pensemos un momento, es que es importante que lo veamos. Pensemos un momento. El presente, repito, es breve e inseguro, porque nadie sabe cuánto va a durar esta vida. El futuro es cierto y es eterno, ¿no? Luego, entonces, lo sensato debe ser garantizar el futuro, porque eso es lo seguro y lo duradero. ¿Lo vemos o no? El presente, no. El futuro, sí.
Entonces, lo sensato será aprovechar el presente para asegurar el futuro. Porque es cierto, el futuro es cierto. Y es interminable, es eterno. Y yo puedo cambiar, puedo hacer que ese futuro sea más feliz o menos feliz. Sea más abundante, digamos, en riquezas, pues pongamos de riqueza entre comillas, o menos. Lo vemos. Yo recuerdo que María Benedicta, que muchos de ustedes no le conocieron, ella decía que lo inteligente es lo que hace cualquier persona cuando va a viajar a un país donde la moneda que allí circula es distinta de la que aquí hay. Si vamos a viajar, ahora como tenemos el euro, ya ese cambio de moneda no es tan importante porque tenemos la misma moneda. Pero si vamos a un país, pensemos antes cuando no había el euro. Si vamos a Francia, necesitábamos cambiar la moneda, ¿no? Porque la peseta allí no funcionaba. Pues bueno, nosotros vamos a la eternidad. La moneda de aquí no funciona allí. Todo eso que este hombre ha almacenado y que pensaba que le garantizaba una vida feliz y placentera y gozosa por muchos años, esos bienes no le sirven allá, no se los va a llevar, no puede llevárselo. Por eso le dice insensato, te va a pedir, esta noche te van a pedir el alma, y eso que has acumulado, ¿para quién será? Para ti no. Tú no vas a disfrutar con eso. Entonces, ¿qué hacer para que esa moneda que tengo aquí me sirva ya? Tengo que hacer el cambio de moneda, ¿no? ¿Y cómo se hace el cambio de moneda? ¿Cómo cambio los bienes temporales en bienes eternos? Compartiendo. Exactamente. Exactamente. Fijémonos un texto que está en Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Vale, y ahora en el capítulo 19, el versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lo que damos al pobre, dice el libro de los Proverbios, se lo prestamos a Dios. Y Dios es buen pagador. Luego, si yo con los bienes que tengo lo doy a los pobres, me lo voy a encontrar allí, porque se lo he prestado a Dios. Nos damos cuenta cómo hago el cambio de moneda. Pero yo puedo hacer cambio de moneda no solo con los bienes materiales, en el sentido de gran grano o dinero, sino con todo lo que hago, con mi tiempo, con todo cuanto puedo hacer. Todo lo que haga por los demás, yo lo estoy invirtiendo en la eternidad. Y allí me lo voy a encontrar. Por esto, lo que el Señor quiere enseñar en esta parábola es que yo no puedo proyectar para el futuro, porque el futuro no está en mis manos. Entonces, no saber invertir esto que Dios me da para que esté en la eternidad es ser necio. Porque todo ese proyecto que ha hecho este hombre es absurdo, no le va a salir nada, le sale. Porque todos esos bienes que tiene, aunque supongamos que lo hereden sus hijos, pero él no le sirve de nada, y él ya se hacía todo un proyecto de vida. Tranquilo, come, disfruta, pásalo bien. Lo que tienes para muchos años. Y fijémonos en el versículo 21 que hemos leído. Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Esto es ser sensatos. Esforzarnos por ser ricos ante Dios. Y fijémonos que si miramos las cosas así, cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, estamos ingresando allá.
Tendríamos que dar gracias a la persona que nos pide, lo que sea, tiempo, bienes, lo que nosotros podemos darle, que son muchas más cosas de las que pensamos. Y esto es una lección que Jesús nos la dice muy claro y lo repite bastantes veces, es la idea, y que nos cuesta aprender. ¿Cuántos hacemos proyectos y nos parece que lo que tenemos no es suficiente y por lo tanto cuántos hay que almacenan bienes materiales que ciertamente no lo van a consumir en toda su vida, pero les parece que es poco y siguen buscando más? Porque fijémonos que es que en el fondo todos somos seres contingentes, es decir, somos seres necesitados. Somos seres que necesitamos muchas cosas. Y entonces esa conciencia de nuestra contingencia nos llega a hacer seguros y a buscar. Pero si somos conscientes, como dice aquí, de que nuestra vida está en manos de Dios y le ponemos en manos de Dios, todo ese agobio se acaba. Entonces cuando podemos usar de los bienes con libertad. Y es cuando realmente podemos ser, digamos, sabios, no necios, como este joven, este rico de la parábola. Y ahora Jesús, la lección que nos quiere dar con esta parábola, en los versículos siguientes nos los va a poner en positivo, porque aquí ha sido negativo, necio. Pues vamos a ver en positivo. Los versículos desde el 22 hasta el 31. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, aquí vemos en positivo lo que se quería enseñar con la parábola del rico necio. Fijaos que esto lo dice a sus discípulos, que son los que son capaces de entender esto que Jesús les va a decir. ¿Y qué nos dice? Pues que no nos preocupemos. Fijamos como Dios lo que quiere es que quitemos el agobio, que nos ocupemos, sí, que nos preocupemos, no, porque eso lo hacen quien no cree en Dios, quien no cree, no es consciente de que tenemos el Padre en el cielo que cuida de nosotros. Y que, como dice Jesús, si cuida de los pájaros y cuida de las flores, que ni Salomón, con todo su lujo, se vistió como una de ellas, como una de esas florecillas del campo, pues, como dice Jesús, si Dios cuida de las flores y de los pájaros, nosotros valemos mucho más. Y esto que es tan razonable, podríamos decirlo si creemos en Dios, que es nuestro Padre y que es el Creador y que nos ama, sin embargo cuesta asimilarlo, cuesta vivirlo. Y vivimos agobiados, angustiados, como si no tuviéramos un Padre que cuida de nosotros. Pero fijémonos que Jesús con esto no nos quiere decir, pues que bueno, nos descuidemos y no nos preocupemos por la vida, es decir, no trabajemos en la vida, ¿no? San Pablo, fijémonos que hay un texto que dice, el que no trabaja, que no coma. Es decir, Dios quiere que trabajemos para ganarnos la vida, pero
que no nos agobiemos, que sepamos que donde no llegamos nosotros llega Él. Nos pone aquí, si nos hemos fijado en el versículo 31, la auténtica jerarquía de valores que debe regir nuestra vida y que hará que vivamos con paz. Y es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se nos dará por añadidura. ¿Y qué quiere decir buscar primero el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Vamos a leer un texto a ver si nos puede ayudar a entenderlo. Fijémonos en la carta a los Efesios, el capítulo 1. Y leemos los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, observemos que aquí nos dice San Pablo lo que podríamos decir el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Dios, desde antes de crear el mundo, ya pensó en nosotros. Y ya tiene un proyecto sobre cada uno de nosotros. La realización de ese proyecto es el reino de Dios para cada uno de nosotros. ¿Lo vemos? ¿Y cuál es ese proyecto de Dios? Nos dice el texto, que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Eso es el reino de Dios. Pues nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, es decir, justicia en el sentido de santidad. Lo demás se nos dará por añadidura. Pero, ¿cómo nosotros procuramos realizar ese proyecto de Dios? No quiere decir que tengamos que estar todo el rato en la iglesia rezando, o todo el tiempo, qué sé yo, yendo a visitar enfermos. No es eso. Se trata de que cada uno realice sus deberes cristianos y humanos y sociales, como lo hizo Jesús. Pensemos que Jesús durante más de 30 años, o al menos 30 años, vivió como un obrero en Nazaret, carpintero, un artesano del pueblo, y estaba haciendo la voluntad de Dios. No sé si vemos hacia dónde va el texto. Lo importante es que en cada momento hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero eso sí, que lo hagamos con amor. Y que lo hagamos, porque dice que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Que el amor sea el denominador común de todos nuestros actos. Entonces, si nuestras relaciones con los demás, nuestra relación con Dios, son esas relaciones de amor, pero no un amor sentimiento, sino un amor de obras, un amor de actitud, entonces Dios se ocupará que no me falte lo que necesito. Esto es lo que ha prometido Él. Por consiguiente, cuando nosotros nos agobiamos y para tener lo necesario descuido lo otro, estoy siendo necio, estoy alterando el orden. No dejo que Dios cuide de mí, porque quiero cuidar yo, que me parece que lo hago mejor. Y bueno, así nos va. Claro. Porque pienso que Dios no se olvida de mí, que Dios me tiene olvidada. Y claro, me tengo que ocupar yo. ¿Vale? Tú misma. Lo vemos, ¿no? La palabra de Jesús es palabra de Dios. Entonces nos convertimos en rico necio, que hemos leído antes. Podemos seguir, ¿no? Desde el versículo, hemos leído hasta el versículo 31, ¿es que sí? Leamos versículos 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye.
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, como vemos, aquí es más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero ¿se han fijado que Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, que hemos visto que es a quienes dice todo esto, le dice que son rebañito mío, pequeño rebaño? Jesús se presenta como el buen pastor, ¿no? Nosotros somos las ovejas. Y quienes comprenden esto, quienes aceptan a Jesús y quienes viven coherentemente su fe de una manera consciente, pues siempre es un pequeño rebañito, siempre es un pequeño grupo. Pero que cuando este pequeño grupo vive a fondo, coherentemente, en plenitud su fe, está beneficiando a todo el conjunto. Recordemos lo que Jesús nos habló en el Evangelio de San Juan de la vid y los sarmientos, o cuando San Pablo lo compara con el cuerpo físico. En nuestro cuerpo físico, una infección puede ser en un dedo, pero afecta a todo el cuerpo. Pero al revés también. Una caricia beneficia a todo el cuerpo. Nos beneficia a todos, ¿no? Es decir, hay una repercusión. Y si tengo una infección en un dedo, por ejemplo, que habíamos dicho, pues a veces con una inyección que no se pone en el dedo precisamente, no se pincha el dedo, pero beneficia el dedo. Es decir, hay repercusión, hay relación, hay influencia de unos en otros. Lo veamos o no lo veamos, lo creamos o no lo creamos, es así. Luego, si en el cuerpo de nuestra sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que hay en nuestra sociedad pues son una mayoría bautizados, ¿no? Si hay mucha infección, ese pequeño rebañito puede sanarlo. Lo vemos, ¿no? Y Jesús lo que nos pide es que si realmente hemos creído y aceptado el Evangelio y somos de las ovejas de Cristo, que Él no permitirá que nadie nos separe de Él, como dice el Evangelio de San Juan, no tenemos que tener miedo, no tenemos que temer. ¿Por qué? Pues porque al Padre le ha complacido darnos el reino. Al Padre quiere darnos todos esos bienes que nos tiene preparados y que hace que nuestra vida sea fecunda y que hace que nuestra vida sea, aunque tengamos muchas dificultades, muchos problemas, pero se viva en paz y en el fondo con un gozo. ¿Por qué? Porque estamos en manos de Dios. Y por consiguiente, ¿qué nos aconseja? Fijémonos en positivo. En vez de almacenar, nos dice que vendemos parte de nuestros bienes, que vendamos nuestros bienes, que los demos en limosna. Y que de esta manera estamos haciéndonos bolsas en el cielo. Lo que les decía del cambio de moneda. Yo puedo cambiar esos bienes materiales dándolos a los pobres, porque Jesús dijo que nos dirá el día del juicio: lo que hicisteis a uno de estos, no lo hicisteis a mí. Luego yo se lo estoy dando a Dios, se lo estoy dando a Cristo, es lo que nos había dicho el texto de Proverbios, ¿no? Y entonces, ciertamente, lo que invertimos en el cielo, eso no, ahí no llega ni la polilla, ni cae la bolsa. No, ahí no cae la bolsa. La bolsa siempre está hacia arriba. Esos dramones que tienen las personas, ¿no? Cuando tienen inversiones en bolsa y la bolsa cae y lo pierde. Pues en el cielo no hay ese peligro. Por eso les decía, lo de aquí es temporal y es inseguro. Aquello es seguro y eterno. Lo sensato es cambiar la moneda, que la encontremos allá. Aprovechemos la que tenemos aquí para invertir allá. ¿Y por qué? Fijémonos que nos dice Jesús. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esto es muy psicológico. Si yo voy poniendo mi tesoro allí, ese tesoro irá llevando mi corazón. Porque donde está el tesoro, allí está tu corazón. Si yo invierto en la eternidad, cada vez más amaré esa eternidad, cada vez más valoraré esa eternidad. Y por lo tanto, cada vez seré más feliz, porque valoro algo que es permanente.
que nadie me lo puede quitar. En resumidas cuentas, si nos fijamos, lo que Jesús quiere es que seamos felices. Y nos está diciendo cómo ser feliz, cómo evitar frustraciones. Si sabemos vivir, yo diría, inteligentemente, creyendo a Dios, que ciertamente nos dice la verdad. Pero no es fácil, y menos en una sociedad como la nuestra, que es materialista 100%. Que lo que nos ofrece es bienes materiales, lo que decía el rico necio: pásatelo bien, disfruta, porque la vida es breve. Pero lo que nos enseña Jesús es indiscutiblemente lo mejor. Es el camino correcto para encontrar esa plenitud. Pero como digo, no es fácil, porque el ambiente se nos infiltra. Luego, para que no caigamos en esa tentación materialista, tenemos que vigilar. Porque si no vigilamos, no somos ni tan listos ni tan fuertes, que no dejemos que no nos entren estas corrientes del mundo. Por esto, a continuación, veremos que Jesús nos enseña, nos anima a que vigilemos y no nos dejemos robar lo que vale tanto, que es nuestra plenitud de felicidad. Versículos 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Si os fijáis, aquí en el fondo late la idea del juicio. Es decir, un día vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. Y por lo tanto hay que saber encauzarla bien, ¿no? Tal como he dicho antes del rico necio, hoy te van a pedir el alma. Es decir, te vas a encontrar con Dios y vas a tener que dar cuenta de tu vida. Pues aquí, ¿cuál es la actitud correcta que tenemos que tener, teniendo en cuenta que vamos hacia allá, vamos hacia la eternidad? Y esto es común a todos, ahí vamos todos. Nos dice el Señor, nos sugiere o nos invita, dice que tengamos ceñidos nuestros lomos y encendida la lámpara. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos que cuando Jesús habló esto, la vestimenta era unas túnicas largas. Entonces, para trabajar, se las ceñían y se las levantaban para tener libertad de movimiento. Es decir, quitar obstáculos. Y la lámpara, pues para saber por dónde vamos y qué hay. Luego, ¿qué nos está diciendo al decirnos que tengamos la cintura ceñida y la lámpara encendida? Pues que quitemos todos los obstáculos para poder trabajar en lo importante. Todo aquello que nos pueda quitar libertad de movimiento para usar con libertad nuestro tiempo y lo que tenemos. Y la lámpara encendida, pues para ver por dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces pone una pequeña parábola. Y fijaos que en esta pequeña parábola, teniendo en cuenta la manera como era aquella sociedad en tiempos de Jesús, cuando explica esto, en los que había, digamos, amos y esclavos. En ningún caso, nunca en aquella sociedad se daba que el amo sirva al esclavo. Pero aquí sí, ¿se han fijado? Dice que sed como el hombre que espera a su amo a que vuelva de la boda. Y si el esclavo
que está atento, que está a punto para cuando el amo llame a abrirle la puerta, dice que ese amo lo que hará será que se pondrá a servir al esclavo. Y eso, el amo puede llegar a cualquier hora. Nos dice que dichoso aquel siervo, aquellos a quienes el amo hallare en vela. En verdad os digo que se ceñirá, lo sentará en la mesa y se le prestará servicio, sea que llegue a la primera vigilia, a la segunda o a la tercera. ¿Sí? Puede llegar en cualquier momento. No sabemos en qué momento va a llegar. Seguro que va a llegar. Luego, el Señor nos invita a que estemos atentos. Cuando habla de la primera vigilia o la segunda o la tercera, vosotros sabéis que los romanos y también los judíos dividían la noche en distintas vigilias. No es como nosotros que lo dividimos en horas, ¿no? Entonces la primera vigilia pues, eran 3 horas, de las 6 a las 9, entre los romanos. La segunda vigilia de las 9 a las 12. La tercera de las 12 pues, serían a las 3 y la tercera de las 3 a las 6. Por lo tanto, en cualquiera de estas, los judíos lo dividían en tres vigilias de 4 horas. Entonces, no sabemos si aquí emplea la manera romana o la manera judía. Pero lo que sí nos quiere decir es que hay que estar atentos porque en cualquier momento puede venir y no sabemos cuándo va a venir. ¿Y cuál es esa mesa a la que nos va a sentar y nos va a servir? Pues el banquete del cielo. Sabemos que el cielo se compara con un gran banquete. Y en ese gran banquete de exquisitos alimentos, el camarero es Dios. Es una manera muy gráfica de explicar. Es Jesús. Es decir, es esa actitud de acogida, de entrañable amor, de valorarnos. Entonces, es una invitación muy seria a vigilar. Versículos 39 al 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, como vemos, nos invita nuevamente a la vigilancia. Nos dice que nos habla de un ladrón. Evidentemente, si alguien supiera a qué hora viene el ladrón, estaría vigilando para que no entrara. Pero podíamos pensar, ¿y aquí el ladrón quién es? El demonio. Vale, el diablo siempre quiere robarnos algo. Pero fijaos que también se compara, en este caso, al ladrón. Es Dios el que aparece como el ladrón. Porque está hablando de que va a venir Dios. Van a venir a buscarnos la vida. Van a venir a buscarnos, ¿no? Entonces, dice lo que estoy diciendo antes, el Señor puede venir a la primera vigilia, a la segunda, a la que fuere, ¿no? Dice, ya llegue, y dice, vosotros pues sabéis bien que si el amo de casa conociera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría para que no deje. Entonces, estad pues prontos, porque a la hora que menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Pero, ¿Jesús viene como un ladrón? Depende. Vamos a ver, pensemos un momento, en el caso del rico necio, viene Dios y se lo lleva, le roba todos los bienes. ¿Lo ves o no? Es decir, si la persona está enganchada a los bienes de aquí abajo, no está prevenida, no está atenta, pues le va a quitar todo eso. No tiene su corazón allá, pues su tesoro se lo va a quitar, lo va a tener que dejar aquí. No sé si lo vemos claro. Leamos un texto que nos va a ayudar. Fijémonos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vale, por lo tanto, según esto, hay para quienes no viene como ladrón. ¿Lo ven o no? Depende. O sea, según ese texto, es muy importante el texto. Lo presenta que el Señor viene como un ladrón, pero viene como un ladrón para personas como el joven, como el rico necio. Pero dice, pero vosotros, para vosotros no viene como un ladrón. ¿Por qué? Porque estáis atentos, porque lo estáis esperando, porque deseáis ir con Él. No os quita nada. De hecho, os lo da todo. La venida de Cristo, para el que le está esperando, para el que ha puesto su tesoro allá, no viene como ladrón, viene como el esposo que viene a buscar la esposa para el banquete de fiesta. Pero para eso tenemos que ser hijos de la luz, tenemos que tener el tesoro donde hay que estar. Y entonces mi corazón está allí, donde está mi tesoro. Y por lo tanto, Jesús cuando viene no me quita nada. No me quita nada. Porque mi tesoro está donde está Él. Ahora, si yo tengo mi corazón puesto en las cosas de este mundo, por supuesto que viene como un ladrón, porque me lo quita todo, lo tengo que dejar todo aquí, no puedo llevarme nada. Luego, depende de nosotros. O sea, si nos fijamos, el Evangelio de San Lucas, que recordemos que escribe este Evangelio para que crezcamos en nuestra fe y por lo tanto en nuestra vida cristiana, nos está invitando a ser sensatos y saber usar bien la vida. Con alegría, con ilusión. Porque si yo tengo un tesoro, me hace ilusión tener ese tesoro. Recordemos la parábola del tesoro escondido. Entonces, ¿qué es lo que yo valoro? ¿Dónde está mi tesoro? Esto es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Dónde tengo yo mi tesoro? Si mi tesoro es almacenar bienes, pues me llama el Señor necia. Si yo sé usar estos bienes humanos, los que fueren, en invertir y hacer un tesoro allá, yo voy por eso no me lo va a quitar nadie. No me lo va a poder quitar nadie. Y ir donde tengo mi tesoro, pues es una alegría. Luego entonces esta vida ya la vivo de otra forma. Fijémonos que no nos invita a llevar una vida negativa, de negación, no. Ahora, evidentemente, el vivir todo lo que vale cuesta esfuerzo. Y si yo tengo que elegir entre dos cosas, evidentemente renuncio a una para tener la otra. Pero porque la que elijo me gusta más. Luego renuncio con alegría, ¿no? Es decir, hay que mirar la vida en positivo, con alegría, con ilusión, porque vamos hacia lo que perdura, a lo permanente, a lo que es eterno, a lo que vale, que nadie nos lo podrá quitar. Creo que vale la pena invertir nuestros bienes ahí, ¿no? Bueno, pues nos quedamos aquí de momento.